Código 7, licenciado. Como o protocolo de investigación en la modalidad de tesis de grado, por favor. Ok. Antes de empezar la clase, compañeros, he pasado ya las notas. Asumo que todos ya tienen conocimiento de sus notas. ¿Hay algún reclamo, perdón, en cuanto se refiere a notas? Compañeros. Compañeros, hay reclamos de notas. Estoy preguntándoles, por favor, no me hagan perder el tiempo. De lo contrario, voy a continuar con clases. ¿Quiénes tienen su reclamo? ¿Algún reclamo porque han estado escribiendo en el WhatsApp? No he respondido. ¿Quiénes más tienen reclamo aparte de las dos compañeras? Licenciado, dígame, buenas señor. tardes. Soy el código 18 y le entregué a las 9:43. Me pasé por un minuto. No sé si me puede considerar, por favor. ¿Qué número, qué código tiene, perdón? 18. 18. Sí. Creo que me pasé por... Van a dar su segundo parcial. La única forma de que puedan recuperar su nota. No les estoy poniendo 0, compañeros. Van a recuperar su nota. Excepto, reitero, estas 3 personas que los estoy incorporando porque, bueno, es un minuto, en cierta manera, lo que se está considerando. Entonces, entra el compañero 18C, 26C y 21C. No tengo ningún otro caso. El resto, por favor, pues, con todo respeto, los invito a que se preparen a dar su segundo parcial cuando terminemos el examen final. ¿Ok? Está bien. ¿Algún otro reclamo, perdón? ¿Algún otro reclamo? Lisa, buenas tardes. Disculpe, es un poquito tarde. No le estoy copiando bien. Código 16. Buenas Dígame. tardes, código 29, por favor. ¿Cómo no? Código 29, señorita. Perfecto. Perfecto, Mm. código 29. ¿Quién más? Gracias. Asistencia. Continuamos entonces con nuestra clase. Entonces ahora, compañeros, vamos a entrar a ver. Ya tienen ustedes toda la base hasta donde han dado el examen de lo que viene a ser un proceso investigativo. Y hemos hablado de modelos de investigación, hemos hablado de diseño investigativo, diseño de investigación, que en cierta manera viene a ser ese diseño investigativo, lo que vamos a entrar precisamente ahora como parte del tema, ¿sí? Donde precisamente esa estructura que viene a ser ese diseño investigativo, esa estructura que nosotros necesitamos utilizar para poder establecer y poder determinar y expresar aquello que deseamos investigar, pues básicamente se concentra en lo que viene a ser el perfil de un proyecto de investigación o lo que normalmente, lo que ustedes conocen como los perfiles de tesis de grado, perfiles de proyecto de grado, perfiles de trabajo dirigido, ¿verdad? Y obviamente también saber que normalmente esos perfiles también tienen el denominativo de protocolos, ¿sí? Entonces entramos ahora a ver básicamente lo que es el perfil del proyecto de investigación. Okay. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que saber, que todo proceso de investigación, compañeros, todo proceso de investigación científica, pues se lleva a cabo a través de 2 etapas importantes: la etapa de planificación y la etapa de ejecución, ¿sí? La etapa de planificación precisamente es la que ahora se constituye en el objeto de estudio en este momento, que también obviamente decíamos que se la denomina como protocolo. En la etapa de planificación, en cierta manera, se define el contenido que ha de tener el trabajo de investigación.
Y cuando me refiero al trabajo de investigación, me estoy refiriendo a las tres modalidades que nosotros conocemos, ¿verdad? Y además, la forma en que se va a adoptar la estructura del proyecto de investigación, ¿verdad? Entonces, eso es lo importante a través de esta primera etapa que se denomina la etapa de planificación. Primeramente, tenemos que definir qué es un protocolo o perfil. Ahí decimos que es un documento que con total precisión y claridad contiene el plan de investigación, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que un perfil viene a ser el plan de investigación. ¿Se acuerdan cuando veíamos el proceso investigativo, ¿verdad? Y decíamos que sería una locura el que iniciemos una investigación, planificamos nuestra investigación. Precisamente es el protocolo o el perfil el que nos sirve básicamente para este propósito, ¿verdad? Entonces, para eso sirve ese perfil o ese protocolo. Ahora, existen muchos autores vinculados a la metodología de la investigación, pues que nos hablan respecto a lo que viene a ser esta instancia de lo que viene a ser el perfil de una investigación o protocolo. Normalmente en los textos de investigación, en muchos de los textos de investigación, pues encontramos de que solamente nos hacen una explicación de lo que es una tesis de grado, el contenido de una tesis de grado, lo que es un proyecto de grado, su contenido, pero hay que tener mucho cuidado porque en este momento nosotros no estamos viendo la estructura del documento final, sino estamos precisamente en ver cuál ha de ser la estructura que tiene y que debe tener un perfil, ¿verdad? Y estamos precisamente en la modalidad de tesis de grado. Y obviamente que para ello hemos considerado la opinión del profesor Pinedo Elía, ¿sí? Que obviamente hace una exposición bastante interesante y más allá de interesante, bastante objetiva en lo que viene a ser el perfil o el protocolo, ¿verdad? Y básicamente, ¿qué nos dice? Dice que el protocolo es un documento que especifica el qué, o sea, qué es lo que vamos a investigar, ¿sí? ¿Qué es lo que el investigador se propone estudiar? Y finalmente la otra palabra, ¿sí? Es el cómo se tiene planificado el realizar el estudio. Cómo el investigador tiene planificado la realización del estudio. Entonces, dos, estas, dos, estas dos cuestionantes, en cierta manera, son las que nos abren el camino para la estructuración de un perfil o de un protocolo, ¿verdad? El qué y el cómo, ¿ok? Pero también tenemos ahí al profesor Roberto Ágreda, quien nos dice también a través de su opinión lo que viene a ser un perfil. Y obviamente también va en la línea de lo que acabamos de mencionar respecto a la opinión del profesor Pinedo Elía, ¿verdad? ¿Y qué nos dice? El perfil es un instrumento técnico y académico, ¿verdad? Importante. Un instrumento técnico y académico que consiste en organizar contenidos y mostrar una visión una visión de conjunto de carácter sintético que antecede al desarrollo del trabajo de investigación. Entonces, lo importante, lo más fundamental de que debemos saber qué es un instrumento técnico y académico, que a través de él podemos organizar los contenidos de aquello que queremos investigar y obviamente mostrar una visión de conjunto de todos aquellos elementos que van a anteceder al desarrollo mismo de la investigación, ¿verdad? Continuamos entonces. Eva Josimo, sin embargo, Ágreda expone el protocolo de una manera mucho más explícita al afirmar que es un trabajo académico preliminar de toda tesis de grado
el cual contiene lo esencial para desarrollar una investigación respondiendo a las siguientes preguntas, ¿verdad? Entonces ahora el profesor Agreda ya nos abre un poco más el paraguas y nos muestra cómo debería estructurarse un perfil de tesis de grado. Y básicamente tomamos su ejemplo porque él a través de un conjunto de interrogantes, básicamente lo que él hace es poder establecer con cierta precisión aquellos elementos que nosotros necesitamos. Veamos entonces cuáles son esas interrogantes. ¿Okay? Ahí tenemos la primera pregunta, ¿no? Es este conjunto de interrogantes es las que nos va a poder conducir a poder estructurar el perfil de investigación bajo la modalidad de tesis de grado. Ahí tenemos la primera interrogante. ¿Qué investigar? La pregunta, ¿qué investigar? Y ahí plantea la idea o el problema. Apartémonos de la idea y centrémonos en lo que es el problema. O sea, ¿qué investigar? Un problema. Y la segunda interrogante, el para qué investigar. Cuando nos preguntan el para qué investigar, nos está conduciendo a establecer como respuesta los objetivos de la investigación. Luego, el por qué investigar. Esa interrogante nos conduce a establecer la justificación o la fundamentación de la investigación, ¿sí? Esa justificación, esa fundamentación refleja en cierta manera la motivación que le lleva al investigador a poder plantear el tema de investigación, ¿verdad? Pues decimos, ¿por qué investigar? Ahora, la otra interrogante, ¿de qué investigar? O sea, ¿de qué partimos? ¿De qué parte partimos para poder investigar? En cierta manera, eso es lo que nos están preguntando. Y ahí está la respuesta. Partimos de un marco teórico y obviamente ese nos permite establecer una hipótesis, ¿verdad? A través de ese marco teórico generamos un juicio de valor, ¿verdad? Luego, la otra interrogante, el cómo investigar. Y ahí vienen los instrumentos básicos de lo que viene a ser la metodología de la investigación, ¿verdad? Que el profesor claramente nos los expone acá como diseño metodológico, ¿verdad? Entonces, Agreda hace mención al cómo investigar, al diseño metodológico. Y finalmente, la última interrogante, ¿cuándo investigar? Y a eso se refiere básicamente al que nosotros podamos contar con una interrogante. Entonces, bastante sencillo, ¿verdad? Nosotros simplemente tenemos que aprendernos estas 6 interrogantes. El qué, el para qué, el por qué, el de qué, el cómo y cuándo investigar, ¿verdad? Entonces, a través de estas interrogantes, pues el profesor Agreda nos conduce básicamente a lo siguiente. ¿Qué nos dice? A ver, con seguridad, esta constituye una de las definiciones más completas al protocolo perfil y es una gran verdad, ¿verdad? Toda vez que esquematiza con toda la aproximación su contenido, ¿verdad? O sea, nos referimos a ese contenido de que es resultado de esa etapa de planificación que viene a ser la estructura del perfil. Entonces, veamos lo que nos plantea ahí. Dice, si se aplica la definición de Agreda a la estructura del perfil o protocolo diseñado, la relación quedaría establecida de la siguiente manera. No nos olvidemos, la primera pregunta, ¿qué vamos a investigar? Ahí tenemos el punto 1, la introducción, el planteamiento del problema, la formulación del problema de investigación. ¿Okay? La otra interrogante, el para qué. Ahí tenemos los objetivos, planteamiento de objetivos, el objetivo general,
los objetivos específicos. Entonces, ya sabemos en términos de estructura lo que contiene el qué, lo que contiene el para qué y cuál es la otra pregunta, el por qué. Y aquí tenemos ese por qué que viene a ser la justificación, que en el fondo decíamos es aquella fundamentación, ¿sí? Esa fundamentación del por qué nosotros hemos decidido desarrollar la investigación X. ¿Sí? Ahora, en algunos textos especializados, es muy probable que nos muestren que la justificación, ¿sí?, viene a ser uno de los últimos puntos de el punto de introducción, ¿sí? Si algunos culminan en cierta manera con la justificación. También podríamos hacerlo de esa manera. No se olviden lo siguiente, que esta estructura de perfil o esta estructura de protocolo, ya habíamos mencionado cuando llevábamos la parte del proceso investigativo, ¿sí?, que los modelos simplemente son orientación, son simplemente guías, ¿verdad? Y decíamos que hay diferentes modelos y obviamente los modelos difieren ¿en qué? ¿En su fondo o en su forma? Pregunta, ¿los modelos difieren en su fondo o en su forma? En su forma. En su forma, licenciado. Correcto, difieren en su forma, pero no en el fondo. Por eso, cuando hablamos de ese diseño investigativo, reitero, nos estamos refiriendo precisamente a la construcción del perfil. Y obviamente, compañeros, ese diseño investigativo, esa estructura de perfil que estamos viendo ahora para la modalidad de tesis de grado, nosotros tenemos que diseñarla en función de lo que nosotros queremos investigar y en función de los propósitos que tenemos con la investigación. Entonces, ¿eso qué implica? Que no andemos buscando un perfil único para poder adecuarnos a él, sino que nosotros tenemos que construir nuestro diseño investigativo, nuestro perfil, en función de uno u otro modelo que nosotros consideramos que nos puede orientar a su estructuración, ¿verdad? Entonces, no vayamos a buscar diferentes. Ahora, es cierto, los libros nos van a mostrar varios tipos de perfiles, cómo poderlos construir, es cierto, pero ya sabemos que también en función de lo que hemos mencionado ya anteriormente, pues un perfil también puede responder a diferentes formas. Esta es una de ellas, la que nos presenta el profesor Ágreda. Por ejemplo, hace referencia a la justificación, pero él abre esta justificación y coloca una justificación académica, social, práctica, económica, porque en el fondo lo que sí hay que saber que muy pocos autores de la metodología de la investigación podríamos decir que escribe para nosotros, los que estamos en el pregrado. Muchos escriben sus textos para la elaboración de tesis de grado, para la elaboración de doctorados, ¿verdad? Entonces, indudablemente, nunca vayamos a comparar que la estructura de una tesis de maestría o una tesis de doctorado va a tener las mismas características de una investigación que la estamos proponiendo o planteando para fines de poder obtener el título de licenciatura, ¿verdad? Entonces, hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Por ejemplo, en una tesis de doctorado, sí, por ejemplo, hay una introducción, pero posiblemente no toquemos ni lo que es el problema. Directamente, pues, entremos al desarrollo de la investigación. Indudablemente, son criterios que se tienen
respecto a lo que viene a ser la aplicación de la metodología de la investigación. Entonces, acá el profesor Agreda desagrega, y qué interesante que toque una justificación académica, porque ahí obviamente nos vincula a nosotros. Esa justificación académica que le permite al estudiante egresado el poder expresar a través de la tesis de grado sus conocimientos adquiridos a lo largo de la vida universitaria, ¿verdad? Entonces me parece importante que también podamos desagregar la justificación. No hay inconveniente. Si queremos, podemos sacar una sola justificación. Si gustan, podemos desagregarla. Entonces, hablamos de una justificación académica, de una justificación social, una justificación práctica, una justificación económica, ¿verdad? Luego tenemos el alcance. Hemos dicho que nuestro tema de investigación tenemos que delimitarlo. Así como habíamos, ¿se acuerdan?, delimitado aquellas nuestras preguntas iniciales que nos conducían al problema. Ahora también tenemos que delimitar, porque eso facilita el estudio de la investigación. Y obviamente tenemos que establecer ahí una delimitación de carácter temporal y una delimitación de carácter espacial o geográfica también. ¿Okay? Ahora, tenemos en el punto 7.8 lo que es el marco teórico, ¿sí?, que el profesor Anderek lo menciona como marco teórico referencial, ¿no? Marco teórico o referencial. Ahora, viene lo concerniente a lo que es la hipótesis, ¿sí? La hipótesis. Esa hipótesis que viene a ser un juicio de valor. Compañero, ¿se escucha? Sí, Lice, se escucha. Sí, licenciado. Perfectamente, entonces continuamos. Entonces ahí tenemos básicamente lo que es el marco teórico que sustenta nuestro proyecto de investigación. Tenemos la hipótesis, a partir de la hipótesis, la identificación de variables. Entonces ahí tenemos, ¿sí?, esos elementos tan importantes que responden al ¿de qué investigar? Y luego tenemos lo que concierne al diseño metodológico. Hay algunos autores, como el profesor Agreda, que incorpora dentro del diseño metodológico solamente aquellos elementos que conciernen a la metodología de investigación. Vale decir, a los métodos de investigación, a los tipos de investigación, al, al, al universo poblacional y la muestra, y lo que son las técnicas e instrumentos de recolección de datos, ¿verdad? Entonces ahí tenemos el cómo investigar, o sea, a partir del diseño metodológico. Y finalmente tenemos el cronograma, ese cronograma que nos establece el cuándo vamos a ejecutar. Y concluimos, el profesor concluye básicamente con los puntos 11 y 12, que es la bibliografía y los anexos, ¿verdad? Normalmente, compañeros, en el punto 12, yo particularmente no comparto, lo dejamos abierto, yo lo dejo así, porque es tal cual nos expone el autor. Pero en cierta manera, anexos en un documento que es de perfil, pues normalmente no hay. Los anexos vienen obviamente cuando hemos concluido el documento final. Ahí sí podemos incorporar lo que son anexos, pero en un perfil donde estamos nosotros pretendiendo plasmar aquello que queremos investigar, pues normalmente no tiene anexos, ¿ok? Entonces, pero sin embargo, aquí el autor lo incorpora. Okay. Veamos qué características debe reunir el protocolo, ¿sí? Acá vamos a hacer una corrección.
sea, cuando nos estamos refiriendo ahora básicamente al protocolo, necesitamos saber que indudablemente en el marco de lo que nos menciona, en el marco de lo que nos menciona el profesor Campos, ¿sí? El profesor Campos, debemos saber que básicamente debe responder a las siguientes características básicas. Nos dice que, primeramente, perdón, que nuestro perfil debe expresar con fidelidad y precisión el plan de investigación, ¿sí? Ese perfil, ese protocolo debe reflejar, ¿verdad?, con fidelidad y precisión el plan de investigación, o sea, aquel que queremos investigar. Segundo, debe especificar lo que se espera realizar a través del trabajo de investigación. Y para ello, básicamente, ¿qué nos dice? Que debe estar claramente Para ello, básicamente nos dice que debe estar claramente detallado y completo, de tal forma que cualquier persona puede interpretarlo y realizar el estudio con resultados semejantes. Pero lo más importante es saber que aquella persona o aquellas personas que van a tomar conocimiento de nuestro plan de investigación, pues puedan conocerlo y además interpretarlo correctamente. Luego nos menciona que debe ser claro y sencillo, además completo y ordenado, redactado de manera clara y precisa para el entendimiento de toda persona que esté relacionado con el tema. Ahora, veamos acerca de las funciones que tiene el perfil. O sea, básicamente nos referimos a que el perfil o el protocolo cumple con tres funciones importantes. La primera, obtener la aprobación académica para iniciar el desarrollo del proyecto de investigación, ¿verdad? Si ustedes no tienen aprobado el perfil, ¿sí?, difícilmente van a poder iniciar su investigación, ¿verdad? Entonces, el perfil se constituye en el documento que debe presentar un estudiante en estado de egreso a la universidad para su aprobación a través de un tribunal, ¿verdad? Y además que la aprobación de este documento se constituye la autorización para poder iniciar el proceso de investigación. O sea, si no tenemos aprobado el perfil, no tenemos el ok de quiénes son los tribunales, difícilmente podremos iniciar con el trabajo de investigación. La segunda función, orientar y guiar al estudiante en el proceso que deberá seguir para realizar la investigación deseada. Entonces, un perfil bien elaborado define por sí mismo el marco de acción sobre el que deberá trabajar el estudiante para elaborar su investigación. Al constituirse en una guía, solamente habrá de cumplir con lo planificado para lograr el objetivo deseado, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que cuando nosotros ya tenemos nuestro perfil, nuestro perfil se constituye en nuestra guía. Y lo único que tenemos que hacer es cumplir todos los plazos que están establecidos, ¿verdad? Por eso decíamos cuando estábamos en el anterior tema del proceso de investigación, cuando una persona tiene elaborado un plan de investigación, esa persona no requiere de apresuramientos ni requiere de retrasos. ¿Por qué? Porque todo está claramente establecido de lo que se tiene que hacer dentro del plan, que además incluimos un cronograma donde se establece los tiempos para su elaboración. Y finalmente la tercera función, que es importante, ¿sí? O sea, a través de obviamente, podemos nosotros el poder conseguir el apoyo de instituciones, de personas, de tal forma que nos permitan acceder a la información y los datos que requerimos para fines estrictamente investigativos, ¿verdad? Entonces es importante.
un documento. Entonces dice, el constituirse el perfil en un documento aprobado por las instancias que corresponden en la universidad, se oficializa el accionar del egresado investigador en el proceso de investigación, lo que facilita que éste pueda obtener el apoyo de personas e instituciones para poder acceder a los datos e información, entendiéndose que las personas e instituciones pues deben tomar conocimiento acerca del propósito del proyecto de investigación, ¿verdad? O sea, no podemos entrar a cualquier entidad o institución y obviamente tampoco podemos exigirle a una persona que nos apoye en lo que es la búsqueda de información y datos. Si no lo hacemos, pues corremos el riesgo de que no nos brinden el apoyo que necesitamos. Ahora muy brevemente veamos lo que concierne a la etapa de ejecución, porque eso lo veremos posteriormente una vez que cerremos el perfil de la tesis de grado. ¿Okay? Entonces diremos lo siguiente. En la etapa de desarrollo de la tesis de grado, proyecto de grado o trabajo dirigido, pues indica cómo se investigará. ¿Sí? Esa es la pregunta que digamos, el cómo, ¿verdad? ¿Cómo se investigará? Es decir, qué procedimientos o pasos se deben dar para lograr el objetivo deseado y concluir de manera satisfactoria con el proceso de investigación. Algo que debemos notar en la etapa de planificación es que se han establecido de modo teórico los lineamientos para alcanzar la investigación deseada, al punto de haberse definido qué es lo que debe hacerse a través del diseño metodológico. ¿Verdad? Ahora bien, en la etapa de ejecución corresponde ejecutar, desarrollar, aplicar todo aquello que la metodología de la investigación, ¿verdad? Entonces, básicamente, aquí vamos cerrando de manera general esas funciones que cumple un protocolo y las funciones que también en el fondo cumple esa etapa de ejecución del plan de investigación, ¿verdad? Ahí tenemos esa etapa de planificación, mencionado es el perfil, que determine el alcance o el contenido de la tesis de grado, del proyecto de grado y trabajo dirigido. Y en cierta manera es esa palabra que hace unos momentos mencionábamos, ¿sí? Cuando mencionábamos el qué vamos a investigar. Y la etapa de ejecución, que es en el fondo la ejecución misma del plan, la ejecución del proyecto de investigación, que establece la forma de cómo vamos a lograr aquello que nosotros hemos planificado, ¿verdad? Lo que mencionamos acá, se logrará lo previsto en la etapa de planificación. Entonces, esto de manera muy general para ubicarnos básicamente dentro del contexto de lo que debe ser una estructura del perfil de una tesis de grado. ¿Ok? Entonces ya sabemos los elementos, hemos visto un pequeño modelito de estructura de perfil que nos muestra el profesor Ágreda, ¿verdad? Ahora vayamos nosotros a ver lo que en cierta manera constituye la estructura del perfil de la tesis de grado, ¿sí? Entremos ahora a la estructura propiamente de esa tesis de grado a través básicamente de lo que nos propone el profesor Níber Montes. Él es boliviano, ¿sí? Es contador público y obviamente su experiencia para nosotros es muy importante porque obviamente hay un aspecto que debemos rescatar en el marco de de todos aquellos, podemos decir, modelos que nos presentan diferentes autores, es básicamente, compañeros, que cuando nosotros vamos estructurando nuestro perfil de tesis de grado o bajo cualquiera de las otras modalidades, debemos tener mucho cuidado en no abrir muchos capítulos, ¿sí? Evitemos en abrir muchos capítulos. Eso no es bueno,
porque a veces abrimos capítulos para todo y para nada, y eso no está bien. Cuanto menos capítulos tengamos, es mucho mejor, ¿sí? Es mucho mejor. Facilita la ejecución del trabajo, facilita a quienes van a ser tribunales del trabajo de investigación ubicarse de mejor manera en el desarrollo que una estructura del perfil viene a ser un conjunto de elementos o partes, ¿verdad? Está en una propuesta de solución a un problema de investigación que es diseñada como una propuesta para la demostración o la comprobación de un problema. ¿Sí? Entonces, esto es importante saber. Me parece que esta es una definición también un tanto coherente en términos de que obviamente, cuando nosotros vamos a establecer ese diseño investigativo que se constituye en la estructura del perfil y que esa estructura del perfil nos conduce a lo que es el plan de investigación, pues debe tener un orden lógico de razonamiento, ¿sí? Porque no nos olvidemos, todos sus elementos se articulan, se interrelacionan, en cierta manera, forman un sistema. ¿Verdad? Entonces, continuamos. Entonces, acá tenemos que una estructura del perfil básicamente tiene las siguientes instancias. Tenemos una sección preliminar, ¿sí? Esa sección preliminar que comprende lo que viene a ser la carátula o lo que conocemos la tapadura de un trabajo. Bueno, normalmente cuando presentamos nosotros nuestro perfil en la carrera, pues lo hacemos a través de un simple anillado, ¿verdad? Un simple anillado. Y ahí le decimos la carátula, ¿verdad? Esa carátula que también en el fondo se constituye una portada. ¿Dónde está lo diferente? Lo diferente está que cuando nosotros concluimos el trabajo de investigación, pues nuestra carátula o portada pues adquiere otro tipo de características, ¿verdad? Y más o menos viene a ser lo que estamos viendo en este momento en pantalla, ¿verdad? Lo que es la tapadura de un documento de trabajo de investigación, ¿verdad? Esa es la tapadura que viene a ser la portada del trabajo de investigación, que muchos de ustedes alguna vez los han debido ver a sus compañeros, a los que ya egresaron, pues manejar ese su documento, ¿verdad? Entonces, al margen de esa carátula o portada, pues tenemos un otro elemento, que es el índice o tabla de contenido. Más usual el término de tabla de contenido, ¿verdad? Entonces, esa es la sección preliminar. Ahora, así como tenemos una sección preliminar, pero también aquí existe un cuerpo principal. ¿Cuál es ese cuerpo principal? La introducción, el diseño metodológico y el marco teórico o referencial. ¿Sí? Marco teórico o referencial. Ahora, ¿por qué ponemos el diseño metodológico que está en línea blanca? Porque básicamente en la parte inferior expresamos que ese diseño metodológico comprende el problema de investigación, los objetivos, la hipótesis, métodos y técnicas, los tipos de investigación, el alcance de la investigación,
y lo que viene a ser la población o el tamaño, la muestra poblacional, ¿verdad? Imagínense, acá el autor nos muestra el diseño metodológico, pero que difiere de lo que nos muestra el anterior autor. El autor anterior, el profesor Agreda, solamente incorpora dentro del diseño metodológico lo que viene a ser simplemente métodos, técnicas, tipos de investigación y lo que viene a ser el universo, la muestra, ¿verdad? Pero podemos también denominar este diseño metodológico como un marco metodológico también, ¿sí? Un marco metodológico. Entonces, no se olvide, ese cuerpo principal tiene 3 elementos: la introducción, el diseño metodológico, el marco teórico o referencial. Luego nos muestra la estructura, lo que viene a ser el inciso C, un cronograma de trabajo. Ese cronograma de trabajo en el cual nosotros tenemos que plasmar todas aquellas actividades que vamos a desarrollar para fines investigativos. Normalmente se recomienda que ese cronograma incorpore desde lo que viene a ser la elección del tema de investigación y concluir pasando por todas las etapas que hemos visto, qué sé yo, la fase de exploración, trabajo de campo, trabajo de gabinete, ¿verdad? Todos los elementos que nosotros vamos a considerar, pues lo insertamos dentro de nuestro cronograma. Y obviamente que la última actividad tendrá que ser la elaboración y presentación del informe o el documento final, ¿verdad? Ahora, acá mostramos que este cronograma de trabajo lo podemos hacer a través de un diagrama de Gantt. El diagrama de Gantt es un instrumento que es muy usual en su aplicación en trabajos de investigación, porque obviamente nos permite y nos facilita de sobremanera el poder enunciar con bastante precisión todas las acciones que vamos a desarrollar, pero más allá de eso, ¿sí? Podemos nosotros, a través de este diagrama, establecer los aspectos temporales o los elementos temporales que nosotros hemos de requerir para poder desarrollar cada una. Ahí separamos por mes del y obviamente se va marcando con colores, ¿verdad? No nos olvidemos que también tiene la ventaja otros posiblemente quieran utilizar el método PERT, también pueden utilizarlo, no hay ningún inconveniente, pero este es el más usual en su aplicación. Entonces, sabemos que hay una sección preliminar, inciso A, hay un inciso B, que es el cuerpo principal, hay un inciso C, el cronograma de trabajo, hay un inciso D, que es la estructura tentativa de la tesis de grado. O sea, decimos que en esta instancia se debe presentar una estructura posible o tentativa de la tesis de grado. O sea, nos está diciendo cuál ha de ser la estructura que ha de tener el documento final de la tesis de grado, ¿verdad? Y obviamente que para ello nosotros, ¿qué vamos a hacer? Lo único que vamos a hacer nosotros es citar la estructura tentativa de la tesis solamente a nivel de capítulos, ¿sí? Solamente a nivel de capítulos, como está en la diapositiva. La diapositiva, esa estructura tentativa está con letras azules, ¿verdad? Capítulo 1, introducción; capítulo 2, marco metodológico; capítulo 3, marco práctico; objetivos; capítulo 6, conclusiones y recomendaciones; y finalmente concluimos con bibliografía,
¿verdad? Con bibliografía. Ahora, ¿qué es lo importante de esto? Nosotros solamente tenemos que mencionarlo, reitero, a nivel de capítulos. ¿Por qué no podemos considerar subcapítulos y subcapítulos? Realmente cuál ha de ser la estructura completa que va a tener el trabajo de investigación. Eso lo vamos a saber cuando concluyamos el trabajo. Entonces no tiene sentido ¿verdad? No tendría sentido abrir lo que normalmente encontramos cuando no vamos a tener la necesidad de nosotros abrir, qué sé yo, otros elementos, porque precisamente no sabemos qué otras divisiones solamente lo enunciamos. ¿Qué les estoy pidiendo? Que cuando se cuente el perfil, ¿verdad? O sea, todos aquellos libros, textos de consulta que estamos utilizando solamente para poder sustentar, ¿sí?, nuestra intención de investigación. Ahora, nos menciona que en esta bibliografía tiene que haber o cumplirse con ciertas reglas en términos de cómo vamos a hacer las citas de los textos. Normalmente se coloca el nombre, primero se parte por el apellido y nombre de los autores, siempre se los cita de manera en orden alfabético, ¿sí? Partiendo siempre del apellido y luego el nombre, para luego seguir con el título del tema, en este caso el título del libro, el título del texto, el título del documento de investigación, ¿sí? Luego citar la edición y citar el país, ¿sí?, donde se ha editado el libro. Hay para ello diferentes tipos de formatos. Se puede utilizar el formato Incoterm, se puede utilizar el formato APA o cualquier otro formato que está en vigencia. Lo importante es que dentro de nuestra carrera, sí, algunos compañeros he visto que utilizan el formato APA. ¿Por qué utilizan el formato APA? Porque algunos que trabajan en Word pues tienen la facilidad de poder construir en muchos casos sus contenidos a través de lo que viene a ser el sistema APA, y de la misma forma todo lo que viene a ser la referencia bibliográfica. Pero comentarles de que el formato APA también tiene muchas restricciones en su aplicación, muchas restricciones. Y obviamente, pues en el marco de que no tenemos una reglamentación específica, ¿sí?, nosotros podemos utilizar cualquier otro formato para fines de expresar el contenido bibliográfico. Okay. Entonces, con todos estos elementos, ¿cómo quedaría estructurado, ¿sí?, uniendo el inciso A, que es la sección preliminar, el inciso B, el cuerpo principal, que es para nosotros lo importante, luego el inciso C, que es el cronograma, luego el otro inciso que hace a la estructura tentativa, y obviamente concluir con la bibliografía, más o menos iría en este siguiente orden de razonamiento lógico la estructura del perfil. Capítulo 1, introducción. ¿Sí? Introducción. Capítulo 2, diseño metodológico. Subcapítulo,
2.1. Planteamiento del problema. Subcapítulo. Situación problemática. 2.1.2. Formulación del problema. Ahí cerramos el subcapítulo que hace al planteamiento del problema. Luego vendría el segundo subcapítulo, que viene a ser los objetivos. Ahí tenemos el 2.2.1, el objetivo general. El 2.2.2, objetivos específicos. ¿Verdad? Y acá tenemos el 2.3 como subcapítulo, la justificación. No lo hemos incorporado como parte de la introducción, lo estamos separando, ¿sí? Entonces, no hay ningún inconveniente en ello. Ahí tenemos 2.3.1, justificación académica, social, práctica, económica, ¿sí? Luego tenemos el 2.4, el subcapítulo 2.4, que viene a ser la hipótesis, ¿verdad? Y ahí tenemos el subcapítulo que viene a ser la identificación de variables que obviamente emergen de la hipótesis, y el 2.4.2 que viene a ser la operacionalización de variables. Luego tenemos en el punto 2.5, ahí miren cómo cambia la figura. Ya no dice diseño metodológico, simplemente metodología. Y en la metodología, ¿qué se incorpora? Métodos, técnicas, tipos de investigación, universo y muestra. Y luego tenemos el 2.6, el alcance de la investigación. Ahí tenemos el alcance temporal y el alcance espacial, ¿verdad? Con eso cerramos lo que concierne a lo que viene a ser el diseño metodológico o marco metodológico, ¿sí? Ahora, ¿cuál viene a ser nuestro capítulo número 3? El marco teórico o referencial. Ahora, ¿qué es lo que incorporamos dentro de ese marco teórico referencial? Un marco teórico, un marco conceptual y también un marco normativo. Algunos, por ejemplo, cuando agarran bastante normas, ¿qué hacen? Construyen un capítulo número 4, marco normativo. No es necesario, compañeros. Ya les digo, cuanto menos capítulos tengamos, es mucho mejor. ¿Para qué vamos a abrir un abanico de capítulos de manera innecesaria? En el marco teórico que insertaremos todo lo que vienen a ser teorías que vamos a utilizar para fines de investigación. Ahora, un marco conceptual no es obligatorio que exista. Un marco conceptual normalmente cuando lo consideramos, ¿sí? Cuando de pronto en el trabajo de investigación vamos a emplear o utilizar algunos conceptos que no sean comunes o no se los utiliza dentro de la formación académica, pero de pronto que ustedes en su investigación los han podido advertir, los han podido identificar, y obviamente si necesitamos incorporarlos, pues coloquemos los conceptos que aquellos que efectivamente consideramos necesarios, ¿sí? Ahora, algunos agarran conceptos, qué sé yo, concepto de auditoría. Sabemos lo que es auditoría. Concepto de contabilidad. Concepto. Entonces no tiene sentido. Ese marco conceptual solamente, reitero, cuando nosotros tengamos que utilizar algunos conceptos que son muy poco comunes en su aplicación. No hagan lo que muchas veces ponen, ¿no? ¿Qué sé yo? Concepto de tributación. Copian como 10 conceptos de tributación. No tiene sentido, compañeros. Solamente un solo concepto. No necesitamos más. Ahora, ¿cuándo podemos recurrir a más de un concepto sobre un mismo término? ¿Cuándo? Cuando en algún caso, ¿sí? Cuando en algún caso pueden haber contradicciones entre conceptos.
¿sí? El concepto de X. Posiblemente tengamos un concepto X1 y tengamos un concepto X2, pero que son contradictorios entre sí. Hay que citarlos y obviamente hacer notar cuál es el concepto que nosotros estamos utilizando, ¿verdad? ¿Por qué es necesario esto? Porque es muy probable que posiblemente algún miembro del tribunal diga, y que, a ver, ¿por qué usted está empleando este concepto? Posiblemente él tenga una definición conceptual de lo que es X, pues en un sentido totalmente diferente. Pero entonces, reitero, solo marco conceptual cuando así se requiere. Ahora, el marco normativo. Ustedes, compañeros, que normalmente trabajan con normas, con las NI, con las NI, con las NAG, ¿sí? ¿Qué necesitamos? Simplemente abrir un subcapítulo, marco normativo. No necesitamos más. Okay. Variables, falso. Operativización de variables tiene la tesis de grado, el proyecto de grado y el trabajo dirigido. Acá, en lo que concierne al diseño metodológico, acá el profesor Agreda solamente contempla la parte metodología. Pero ¿qué es lo que hace en el otro formato que nos presenta el profesor Neuer? Es que básicamente dentro de ese diseño metodológico incorpora todos los elementos, problemas, objetivos, hipótesis, ¿verdad? Justificación. Podemos hacerlo, compañeros. No hay ningún problema. Lo que les reitero, igualmente en todos estos tipos de estructura, pueden haber diferentes formas. Así como andábamos de los diferentes modelos, ¿verdad? Yo, por ejemplo, les comento el nombre del relator en la de que cuando llega la defensa, por ejemplo, en contaduría, la defensa del documento final, de la investigación propiamente, pues, ¿quiénes son tribunales? Son los mismos tribunales que han leído el perfil y les han aprobado el perfil. O sea que para ellos no es desconocido el tema, ¿verdad? Pero en economía les comento, no es así. En economía los perfiles trabajan con el Instituto de Investigaciones de Economía y hacen el trabajo final, o sea, trabajan pues al relator, que es mi persona, pues recién designan a los tribunales. O sea, ya nos desayunamos con un trabajo que ya está concluido. Yo particularmente les comento y les confieso, no estoy de acuerdo con ese criterio. ¿Por qué? Porque además, ¿qué es lo que está pasando? Y me he podido dar cuenta de que los están cuadriculando a los estudiantes en economía. Les están obligando a utilizar un formato. Me parece, para empezar, que no es correcto. Ya sabemos, a través de lo que hemos venido viendo, que los modelos, las guías, los reglamentos simplemente son documentos de orientación. No podemos encuadrarlos. ¿Por qué? Porque el problema surge básicamente en que estamos de pronto queriendo encuadrar la ciencia o definitivamente, perdón el término, queriendo castrar la ciencia.
porque finalmente debemos ser libres de poder plantear la estructura que nosotros consideremos para nuestra investigación. Mientras obviamente varíe la forma, pero no haya obvio cambios en el fondo, que no tergiversemos lo que es un problema, que no confundamos un problema con un objetivo, que no confundamos la hipótesis con un problema, ahí la figura va clara, ¿sí? La figura va clara. Entonces yo tengo un problema ahora serio porque soy relator y de pronto no puedo cambiar nada. ¿Por qué? Porque resulta que el instituto lo ha aprobado de esa forma. Entonces yo digo, perdóneme, ¿para qué diablos me nombran relator si obviamente mi opinión no ha de servir para nada? Y no solamente eso, sino también que lo encuadran el mismo tutor. Entonces se dan cuenta, no hay una coherencia en lo que viene a ser la aplicación, ¿verdad? Finalmente el instituto está bien que guíe, que oriente, pero no puede imponer. No sé si ustedes comparten mi criterio, pero por ejemplo nuestra carrera debería tener un reglamento para las 3 modalidades, pero simplemente a manera de orientación y decir qué es un problema, qué debe considerarse como un objetivo, qué es una hipótesis, así, bien clarito, muy breve, de tal forma que podemos ubicarlos y decirles a los estudiantes, sabe joven, a partir de la hipótesis, de acá se extractan las variables con la delimitación. Y ni siquiera me plantean el problema, pero ya me han delimitado las variables. Entonces yo digo, ¿y de dónde han salido estas variables? Entonces se están incurriendo en unas situaciones que de pronto lo único que estamos haciendo es perjudicarlo al estudiante. Porque seguramente no va a ser la única vez en que va a hacer una tesis, seguramente cuando haga su maestría también, pero si aquí lo estamos escuadrando de una manera y además al margen de encuadrarlo no lo estamos orientando de forma correcta, pues vaya a saber qué resultado es lo que vamos a tener, ¿verdad? Por eso es importante que tomemos en cuenta estos elementos, ¿verdad? Entonces, este diseño metodológico para el profesor Agreda solamente contempla métodos tipo de investigación, universo, muestra y técnicas. En cambio, en el otro formato, pues incorporamos todos estos elementos. Y no necesitamos mostrar los 12 elementos que aquí muestran acá como si fueran títulos. Podemos llevarlos y ordenarlos por capítulo. No hay ningún inconveniente. No sé si está claro hasta acá. Sí, licenciado. Perfecto, queridos compañeros, vamos a quedar ahí. Reitero nuevamente, los compañeros que han ingresado, que han mandado sus notas a la hora 21:43 que yo tengo, los voy a incorporar con sus notas. ¿Sí? Y el resto, por favor, no se preocupen, que igualito vamos a solucionar. ¿Sí? Cuando termine el examen final, van a dar su examen del segundo parcial. Asumo, ojalá, Dios mediante, ya estemos en clases en esos momentos, de tal forma que se facilite esta situación. Pero les reitero, no han perdido su nota. Simplemente les estoy poniendo ahí como si ustedes no se hubieran presentado. Vamos a ser lo suficientemente flexibles de tal forma que puedan acceder a una prueba. ¿Estamos claros, compañeros? Sí, licenciado. ¿Ya? Perfecto, compañeros. ¿Hay algún compañero sobre el particular? Perfecto. Muy bien. Dice, una consulta. Esta Dígame. parte del diseño metodológico, los métodos Sí. de investigación, Sí. ¿los vamos a avanzar de manera posterior? Claro, vamos, señorita, a desagregar punto por punto cada uno de los capítulos. O sea, Ya. vamos a pasar esto y vamos a empezar, por ejemplo, con la portada, que es lo que contempla una portada. Vamos a ver la tabla de contenido, los diferentes, hay N formatos. Los vamos a pasar muy rápido a ver también con cuál tipo de tabla de contenido vamos a trabajar. Luego vamos a entrar a desmenuzar lo que es la introducción, lo que es el problema. O sea, no se preocupen, solamente estamos partiendo ahora de lo general
para entrar hacia lo particular. Ya. Lice, justamente le pregunto esto porque entró una pregunta en el examen sobre lo que es los métodos ¿Ya? y nos mencionaba un docente que demuestra un problema en la pizarra y nos preguntaba qué clase de método es. Claro. Y se me hacía un poco raro porque esta parte no la habíamos avanzado, pero un poco con conocimientos previos que tenemos de una materia que habíamos avanzado un poco antes, en Sí. primer año, Sí. nos dice que el método deductivo va de lo general hacia lo particular. Así es, niñita. Y lo que nos decía en esta pregunta era que el docente parte de un problema en pizarra partiendo de una proposición universal Sí, a través del razonamiento lógico para llegar a una conclusión válida. exactamente, Y, exactamente. y según mi criterio, esto era método deductivo, No era deductivo, señorita. ¿no? No era deductivo, Ah, no ya. era deductivo. Y precisamente en aras de que ustedes asumo que yo, por ejemplo, voy a entrar a desarrollar cada uno de los capítulos, subcapítulos y subcapítulos, pero tampoco me voy a entretener mucho, porque obviamente yo ya sé que ustedes tienen base, por eso es que he hecho también esa pregunta, señorita. Por eso Ya. siempre les recomiendo, vayan leyendo sus cuadernos de metodología de la investigación, porque obviamente, con todo respeto, se supone que ustedes deberían tener conocimiento ya de lo que es un proceso investigativo. Pero también soy consciente, compañera, de que en nuestra universidad, pues definitivamente no hacemos casi investigación. No los inculcamos a ustedes a la investigación. Y en tanto no los inculquemos, no les exigimos a que utilicen esos instrumentos. ¿Y cuándo ustedes se recuerdan que existen esos instrumentos? Cuando han llegado a quinto año. Sí, ¿Verdad? dice. Y esa es la gran falencia que tenemos, y no solo en nuestra carrera, en las otras carreras también. Por eso es importante que tenemos que ponernos de acuerdo los docentes, y cuando les demos un trabajo de investigación, ya sea en el área cuantitativa, en el área contable, en el área de auditoría, pues debemos introducirlos hacia el manejo de la metodología de la investigación, no hacer fichas, sino que ustedes sepan cómo tienen que presentar un trabajo y no recurrir a un internet, hacer un collage, colarlo en el Word, ponerle una carátula y ni siquiera lo leemos el trabajo, y de pronto el docente ha recogido más de 130 trabajos. Y yo me pregunto, ¿el docente tiene tiempo para leer los 130 trabajos y decirle a cada uno, sabe usted, ha fallado en esto, aquí ha tenido un problema de error de redacción? Difícil. Y también incurrimos, y es mía culpa también, ¿verdad? Sí, dice. Esa es Bueno, la dice. realidad, ¿verdad? Esa es la realidad. Bien, gracias por la licenciada. En esa No, parte tengo compañera. un poco de duda. No, y como que les digo, vamos a ver algunos ejemplos también de manera de refrescar la memoria, pero obviamente tampoco nos vamos a entretener mucho, ¿ya? Porque tenemos que avanzar con las tres modalidades, cada una en su perfil y cada una en su estructura del documento final. Está ¿Ok? bien, dice. Sí, Perfecto, muchas gracias. perfecto. No tiene por qué, señorita. Bueno, buenas noches, queridos conejos. Vayan a tomar su tecito con su pancito y su quesito.